buenas a todos y hoy tenemos a Galo Balcazar. Sí, lo dije bien, ¿no? Balcázar, sí, ¿Cómo estás? todo bien. Y disfrutando el día. ¿Qué más se puede hacer que disfrutar la vida? Para quien no lo conoce, él es un actor de doblaje que ha interpretado a varios personajes. Quería decirle a la gente cuáles personajes has hecho. Pues, híjole, la verdad es que llevo 28 años dedicándome al doblaje y a la locución, así es que he hecho muchísimos personajes. Decir uno nada más, digo, creo que lo más relevante ahorita es Sanemi Shinasugawa de Demon Slayer, eh, que es como por lo que más me buscan ahora. Eh, en videojuegos, Shang Tsung de Mortal Kombat, para aquellos que juegan no en una consola, sino por internet, Action en League of Legends, y pues así ha habido muchísimos. Baloo para ahorita el corto de los 100 años de Disney, y así ha habido varios, ¿no? Ahí está la página. Casi siempre, como uno va a trabajar y no sabe qué es lo que va a hacer, hay veces que Wikidoblaje sabe más de lo que hemos hecho que nosotros mismos. No sé. Pues bueno, entonces podemos comenzar diciendo cómo fue que nació ese gusto por el doblaje. Yo desde los 7 años tuve la oportunidad de que mis padres me apoyaran para empezar a cantar ópera, y yo entré a cantar desde los 7 años. Ahí empecé a hacer cosas principalmente con canto lírico, canto operístico, y desde ahí me enamoré de la voz y encontré mi pasión, mi vocación. Y cuando cumplí 17 años, yo ya sabía que quería dedicarme a la voz, y entre otras cosas encontré primero el doblaje y después la locución. Empecé a trabajar en un par de empresas. Uno no puede empezar de lleno, ¿no? Tiene que empezar desde abajo, ¿no? Entonces ir haciendo ambientes, ir a reportarse, ir haciendo diferentes cositas. Y yo trabajaba para mantenerme haciendo producción y adaptación para series y películas en la misma empresa en la que después empecé a hacer personajes. Pero creo que desde que yo tengo uso de razón, la voz ha sido mi pasión, y entre la comunicación, entre la actuación y el canto, pues es donde yo me vi y me descubrí a mí mismo. ¿Recuerdas cómo fue el proceso para doblar al primer personaje que hiciste? O sea, no de toda la práctica y todo eso, sino cómo fue que llegaste a tener el papel del primer personaje. El primer personaje que hice, tuve la fortuna de que yo casi desde que entré me empezaron a considerar para, para algunos personajes, y fue por medio de casting, algo que ahora se está recuperando, pero que durante mucho tiempo no se hizo. Afortunadamente, esta empresa en la que yo empecé, se hacían castings para los personajes grandes, y eh, me metieron al casting los directores, y yo me quedé con... En ese entonces pudo haber sido Chad de Sister Sister, pero asimismo me quedé con Roy Fokker en la remasterización de Robotech, y con el PJ Al en South Park. Y fueron como épocas muy lindas, pero todo ha sido por medio de pruebas de voz. ¿Ok? Cuando y ahí te dicen cómo debe ser la voz del personaje o tú dependiendo de lo que... No, nosotros como actores, hace mucho tiempo todavía se podían proponer cosas o modificar, pero casi siempre ahora nosotros se dice que hacemos doblaje,
Y hacer doblaje es ser el doble de la voz de otro personaje, ¿no? Doble del personaje. No es el doble del actor, como los dobles de acción, sino es el doble del personaje. Entonces nosotros tenemos como base al personaje y tenemos que igualar la voz, igualar la energía, igualar la actuación de la persona que ya la hizo antes que nosotros. No podemos inventar mucho, ¿no? Hacer voice acting es lindo, me ha tocado hacerlo también, que es encontrarle la voz a un personaje cuando me lo presentan en papel, pero nosotros no tenemos mucho que agregar, sino que apegarnos a lo que ya alguien más hizo y respetar su trabajo y hacerle honor a su trabajo y esperar estar a la altura del trabajo original. Entonces, ¿cuál sería el proceso que tú haces para ver, para, ¿cómo decirlo? Sí, para que ver cuál es la voz indicada para ese personaje? No, no es que no hay un proceso para saber cuál es la voz indicada. La voz indicada del personaje ya la tiene el personaje. ¿No? Entonces yo me tengo que apoyar en ello. Eh, ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, pues desde que tengo 6 años estoy estudiando canto, estuve estudiando voz mucho tiempo, estuve estudiando actuación, me estuve puliendo como, como actor desde entonces. Después estudié comunicación para entender mejor cómo se elaboraban los discursos, para entender cómo se elaboraba toda una propuesta y de ahí pues he seguido educándome como actor, como especialista en igualación vocal, por así decirlo, y de ahí eh, pues tratando de tener diferentes herramientas escénicas, ¿no? Desde la improvisación, que es uno de mis fuertes, hasta el clown, la pantomima, que aunque muchos crean que no tiene que ver con la voz, tiene que ver con la forma y con la figura y con la intención. Todas las herramientas que puede tener un actor le hacen más grande su vida y su capacidad de establecer más cosas. Y lo que yo hago, mi proceso es escuchar, afinar mi oído, que eso lo entreno con la música y con el canto, escuchar la voz del personaje y luego con la capacidad vocal que he ido desarrollando, igualar la voz del personaje, igualar su energía e igualar la, la actuación del actor que le dio vida original al personaje en caso de que haya sido, de que estemos hablando del doblaje, ¿no? Ya sea en inglés, en japonés, en coreano, en eh, turco, dependiendo de qué nos toque, en ruso, en eslovaco, dependiendo de qué personaje, pues nosotros hay veces que no entendemos las palabras, pero escuchamos y percibimos la energía del actor original y nos tratamos de apegar lo más que se pueda a ese impulso. Hay veces que el director nos dice, bueno, acá, modifícale allá, pero es eso. Y lo que tratamos de hacer es que suene natural en nuestro idioma, porque obviamente si imitamos directamente el coreano, por ejemplo, que es muy diferente al español, sonará extraño, ¿no? Entonces no tenemos que copiar todo lo que hace el personaje, sino tomar la calidad vocal y después hacerlo en español para que suene natural en español. Sí. ¿Y te ha tocado que sea de series o videojuegos que todavía no han salido? Sí, sí, todavía no puedo hablar. Hay uno que me emociona mucho, en el cual hay un juego, es un videojuego que me hablaron porque el malo principal habla en náhuatl. Entonces buscaban una voz que pudiera caracterizar y que además entendiera de náhuatl para poder hacer todos los diálogos en náhuatl. Entonces todavía no sale, pero es algo que me dio la oportunidad de darle capacidad vocal, ¿no? Y
Cada vez que he hecho, yo empecé haciendo hace mucho tiempo radionovelas en Radio 13, en Radio UNAM, y ahí sí no tienes absolutamente nada a que agarrarte, ¿no? Entonces tú tienes que crear la voz de todos los personajes. Y ahí me tocó hacer de todo. Estuve trabajando aproximadamente 5 años haciendo radionovelas y hacíamos una radionovela en la semana. Y nos tocaba crearle la voz desde a jovencitos, hasta ancianos, hasta malos, buenos, inocentes, de todo tipo, ¿no? Y creo que esa fue una época muy linda. Y últimamente he tenido colaboraciones principalmente con producciones argentinas y colombianas que me han hablado eh, para, para crear voces de personajes, ¿no? Entonces ellos están haciendo, ellos hacen la animación, me mandan el boceto del personaje y me dicen proponme voces. Y yo les propongo unas 5 o 6 voces dependiendo de lo que veo y, y ellos escogen la que les guste y me dicen, bueno, nos vamos con esta voz más o menos para que pueda ser. Y me ha tocado grabar tanto maquetas de audio como hacer todo el capítulo completo con mi propuesta vocal y que luego ellos animen. Me ha tocado trabajar sobre sus maquetas en donde todavía hay sketches, donde todavía hay dibujos que no están terminados, donde hay esbozos del dibujo, y me ha tocado no ver absolutamente nada, nada más que me cuenten esto tiene que ser así, 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 y yo ponerle una voz y después ver que la animación ya se concreta con mi voz, ¿no? Que ellos, según de cómo escucharon el personaje desde mi voz, lo animen, y es lindísimo. Sí. Y ya nada más para retomar un poquito lo que decías, entonces cuando estás haciendo doblaje de algo que no ha salido, tú tienes la oportunidad de ver hasta el proceso de cómo lo están haciendo. Yo no tengo, o sea, no puedo ver el proceso, pero soy partícipe. Nosotros trabajamos, pues esto es un trabajo, ¿no? Y la diferencia de otras cosas es que nosotros estamos trabajando, tenemos grabaciones diario vamos a estudios, diario grabamos desde nuestra cabina, diario tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces no podemos estar al pendiente de un solo proyecto. Justamente la diferencia, hace poquito lo comentaba con unos compañeros, ¿no? Un fan-dub se puede llevar meses en dejarlo hasta como uno lo quiere, ¿no? Así tiene que hacerlo y le puede dedicar todo un mes, el tiempo que quiera para hacerlo. Nosotros tenemos un llamado y a ese llamado tenemos que llegar a tiempo y tenemos que hacerlo en el tiempo que nos programaron. No podemos tardarnos más, no podemos tardarnos o hacerlo al ahí se va, ¿no? Tenemos que cumplir las expectativas del personaje, las expectativas del proyecto, de la casa productora, de la distribuidora, del director, del operador. Tenemos que hacer muchísimas cosas que no dependen de nosotros solamente y tenemos tiempo limitado. Entonces, pues digamos que nosotros como trabajo no podemos quedarnos viendo todo porque además hoy tengo un llamado, mañana tengo otro, o en la mañana tengo uno, a mediodía tengo otro, en la tarde tengo otro, en la noche tengo otro llamado y si nos va bien y tenemos mucho trabajo, así son todos nuestros días. Entonces no siempre podemos estar presentes para todo el proceso y obviamente de repente vamos viendo avances o en el caso de algunos videojuegos, nosotros llegamos, grabamos, como este que te digo que va a salir, y yo no sé qué va a salir, y me tengo que esperar, ¿no? Hasta que salga, para poder hablar abiertamente de él. Ya pues, ¿cuánto te tardarías en, o sea, ya después de todo ese proceso, como cuánto te tardas en hacer un doblaje para ya hacer unas, sí, como para un videojuego, una serie, una película? Depende mucho. Ha habido sesiones en donde nuestros diálogos son muy largos, son muchos diálogos y son 3 horas, 4 horas, 5 horas de grabación, que son unos llamados muy cansados. Hay veces que
nos dan personajes chiquitos y entonces nos tardamos media hora, 15 minutos, ¿no? Depende del proyecto, no hay un tiempo exacto para hacerlo. También depende de la dificultad del personaje, qué tanta exigencia vocal tenga, eh, que, pues, cómo sea el personaje. Nosotros no sabemos, es como, nosotros somos los albañiles dentro de eso, ¿no? ¿Cuánto te vas a tardar en hacer una casa? ¿Quién sabe? ¿De qué tamaño es la casa? ¿Cuántos cuartos quieres? ¿No? ¿Con qué acabados lo quieres? Nosotros no sabemos, no es lo mismo un loft, ¿no? Que es un cuarto solamente grandote, a una mansión. Entonces no depende de nosotros, ¿no? Depende del proyecto, depende de la personalización, depende de qué tan exigente sea el director, de qué tan exigente y qué tan meticuloso sea la persona que nos llamó para hacer las cosas. No hay como un estándar, no podemos decir cuánto tiempo. Y en algún momento no tiene así como descansos o algo así, porque también no es que salga una, o sea, sí salen muchas series, películas al año, pero si nos enfocamos en una sola empresa no es que saque una a la semana, una película. Una sola empresa saca, yo creo que unas 5 o 6 series al día. Capítulos de series. O sea, es muchísimo. No todos estamos en todas, nos llaman para algunos y para otros no. Claro que tenemos descansos, hay días muy tranquilos, hay días con mucho trabajo, porque además a cada quien nos dan según nuestro rango vocal y la exigencia vocal del personaje. Tiene que ver más con quién nos llama y para qué nos llama y cómo nosotros podemos llenar eso. Entonces nosotros tampoco sabemos. Hay días que tenemos poquito trabajo, hay días que tenemos mucho trabajo. Yo afortunadamente soy de esas personas que puede, o sea, que estoy tranquilo porque trabajo todos los días, ¿no? Y tengo la fortuna de grabar todos los días, aunque no sea mucho, pero todos los días tengo algo y lo agradezco, ¿no? Pero no sabemos, hay días que son locos y que empezamos a las 8 de la mañana y terminamos hasta las 10 de la noche, y hay días que solamente tenemos un llamado y puede ser un llamadito de 1 hora, de media hora, y que solamente trabajamos media hora al día. Depende, ¿no? Y también depende de qué tanto hagas o de qué otra cosa hagas, ¿no? Yo no nada más hago doblaje, también hago locución comercial, también hago teatro, también estoy cantando en proyectos vocales, en ensambles vocales, hago improvisación teatral, ¿no? Entonces siempre estamos como moviéndonos y no tenemos un solo trabajo, sino tratamos de tener varias cosas para diversificarnos y además para estar todo el tiempo nutriéndonos y no repetirnos, ¿no? Porque como artistas, bueno, las personas que tenemos una intención artística, dicen que el trabajo artístico y lo profesional del artista es que nunca cree que ya lo es. Siempre tiene que seguir preparándose, innovando, buscando nuevas alternativas, tratando de ser mejor cada día. Y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, por lo menos eso es lo que yo trato de hacer. Yo, o sea, ya después de que grabaste todo, cuando sales, más bien cuando ves el resultado final, ¿cuál es tu expresión? ¿Cómo lo ves? Hay veces que me gusta, hay veces que no me gusta. Hay veces que lo disfruto, hay veces que sufro. Depende del proyecto y depende de muchas cosas, ¿no? Nosotros somos... a mí siempre me ha gustado hacer la analogía de que los directores son como los pintores y nosotros somos como los
pinceles y los colores, ¿no? Entonces el director nos usa y nos aplica a su agrado y nos combina con otras cosas para que salgan las cosas como a él le gustan. Sin embargo, hay veces que el resultado que sale del director no forzosamente es del agrado de la persona que trabajó ahí. Y hay veces que uno dice, wow, yo no sabía que esto iba a ser esta maravilla. Entonces, insisto, depende mucho del proyecto. Yo trato de dar lo mejor de mí, yo trato siempre de divertirme y siempre trato de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Y ya también después te olvidas, ¿no? Es como, híjole, hay veces que yo salgo diciendo no me gustó el trabajo y regreso y cuando veo la obra completa digo, wow, qué trabajo tan maravilloso. Y hay veces que salgo muy vanagloriado de, me encantó lo que hice. Cuando veo el producto final digo, no me gustó, pero pues en realidad así es todo, ¿no? Hay cosas que te van a gustar y hay cosas que no te van a gustar y es bonito. Lo único que sí es que en cada llamado, en cada trabajo me divierto. Por ejemplo, supongo que dices eso te sirve, por ejemplo, para una serie o la secuela de la película, del videojuego. Pues eso me sirve como a mí para darle continuidad, pero digamos que mi trabajo no es juzgar, mi trabajo es actuar. Yo voy y hago lo mejor posible como me lo piden. Y lo disfruto mientras lo hago, ¿no? Me pagan por divertirme, lo cual agradezco sobremanera. Pero ya simplemente si me vuelven a pedir el personaje, yo tengo que recordar muscularmente, físicamente, cómo lo hice, cuáles son las intenciones, cómo no lo debo de dejar ir, cómo mantenerme dentro del personaje y hacerlo lo mejor que puedo. Y si hay algo que puedo mejorar de mi propia actuación anterior, lo hago, y si no, pues no. Pero siempre uno se esfuerza por hacerlo. Eso también tiene que ver con lo de respetar lo que el autor quiere con su personaje. Claro, y con lo que el autor quiere de su personaje, con lo que el director quiere de tu personaje y con lo que el otro actor ya hizo con tu personaje, porque te digo, recordemos que hacemos doblaje, somos los dobles del personaje, doble del personaje. Entonces nosotros tenemos que respetar en primer lugar la obra original y tratar de estar a la altura de ella. Por ejemplo, a veces no es de ser como difícil, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no podemos hacer como que traducir tantas cosas con exactitud. Por ejemplo, para una canción, no rimaría. Pues es que eso no depende de nosotros. Hay personas que es algo a lo que yo también me dedico, que somos adaptadores. Los adaptadores nos dedicamos justamente a encontrar la palabra correcta o la forma correcta en español de traducir y adaptar. Por eso adaptar no es lo mismo que traducir. Traducir, tú lo que quieres hacer es que las personas te entiendan. Adaptar tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver con entender la escena, tiene que ver con el número de golpes que tiene la boca del original y que quepan el mismo número de golpes, y además, por ejemplo, algo que es muy difícil, que es tratar de que todas nuestras labiales coincidan con las labiales del personaje, para que no nada más se entienda, sino que parezca que el otro está hablando. En el caso de lo musical, que también he hecho adaptación musical, porque tengo conocimiento musical, trata, además de que se entienda, además de captar la esencia, además de pegarle a las labiales, tienes que hacer que las cosas rimen y tengan la melodía que haga. Y eso es lo que hacen letristas maravillosos, ¿no? Ahí, justamente, si tú ves
Ahora, por ejemplo, las películas de Disney, eh, cuando vienen los créditos en español, no nada más viene traducción o adaptación, viene algo que dice ahí letrista. Y el letrista es el trabajo del traductor y del adaptador más lo musical, que eso es difícil, pero no depende del actor. O sea, a mí me ha tocado grabar canciones para doblaje, hacer cosas de doblaje cantado y de doblaje musical, pero yo no puedo, o sea, yo no tengo injerencia. Eso a mí me lo dan. Se supone que ya hubo un trabajo de traducción, de adaptación completo y eso no depende. Es otra rama del doblaje muy interesante que exige mucho y que no nada más, como a veces se cree, es hablar inglés, ¿no? Es saber de fonética, saber de fonología, entender de ritmo, entender de música, entender de muchas cosas que hacen que un texto y más una canción parezca que está sonando en el lenguaje que está sonando, o sea, que sea natural. ¿A qué dices eso? ¿Te ha tocado ayudar a actores de doblaje? ¿Cómo? O sea que bueno, puedes supervisar o dándole consejos a actores de doblaje a la hora de que estén doblando algún personaje. No, o sea, no lo he hecho directamente. Yo no soy director porque creo que hay una gran responsabilidad en dirigir eh, cualquier proyecto, que es saber cómo dirigirte a los actores y entender cómo es que tú los vas a motivar o a incentivar para que saquen su mejor versión y que esta mejor versión concuerde con lo que tiene el personaje en pantalla y iguale a la actuación del original. Eso requiere un trabajo extra y requiere también una formación diferente. La dirección necesita de un estudio en dirección de actores. Yo no he hecho. De pronto hay algunos compañeros que se han acercado a mí para preguntarme, principalmente de técnica vocal y de interpretación o de actuación. Ahí yo les puedo dar ciertos consejos, pero no son nunca en el momento. O sea, yo no he tenido la oportunidad de llegar y decir, pues mira, hazle así, hazle asado, hazle aquel de actado, porque cuando a nosotros nos llega un proyecto, nosotros no sabemos por los contratos de discrecionalidad, nosotros no sabemos ni en dónde vamos a trabajar, ni qué personaje vamos a hacer, ni qué va a pasar en el capítulo, no sabemos absolutamente nada. Obviamente, si nosotros que nos llaman no podemos saber, tampoco puede entrar cualquiera al estudio a conocerlo. A mucho lo conoce el director, lo conoce el operador y lo conoce el sistema de producción de la compañía, pero no más. Uno como actor no ve toda la película, sino solamente ves tus partes, las partes de tu personaje para hacer el doblaje. Entonces, tampoco es que anden invitando a cualquiera, ¿no? Hágalo, ve allá a ver si a alguien se le ofrece un consejo. No se puede, es muy difícil. Entonces nunca he estado en directo, pero lo que yo le puedo ayudar a mis compañeros, y cuando se han acercado a preguntarme algo, yo siempre les trato de contestar y trato de compartir lo poco que sé con las personas que les interesa. Dices que trabajas y eso, ¿eres feliz con todo lo que haces? Hoy sí, me pagan por divertirme. Soy muy feliz, soy una persona muy afortunada que creo que encontró su vocación muy temprano en la vida, cosa que agradezco. Y más allá de ser feliz, es porque lo soy, trato de honrar esa felicidad, ¿no? De hacerlo bien, de que no nada más sea feliz yo, sino también que las personas que me escuchen lo disfruten y tengan esta misma magia de escuchar a un personaje y que parezca que el personaje está hablando y que no parezca que alguien está haciendo el doblaje de otra persona. Y
igual con el teatro, igual con el canto, las personas que nos van a ver al teatro, que nos ven en el cine, que nos ven en una serie de televisión, que no vean a Galo ahí como un ente, sino que vean al personaje y puedan entender al personaje y que se cree la fantasía de que no soy yo, de que hay un personaje hablando tanto arriba del escenario como adentro de la pantalla. ¿No crees que puede ser como el sucesor de todos los personajes? O eso ya es muy pronto para pensar en eso. Mira, para empezar, los personajes no son nuestros. Es como pensar que Hamlet solamente lo puede hacer un actor. Los personajes son de quien los trabaja y de quien los escogen. En este caso, son propiedad principalmente de la casa productora y de los distribuidores, ¿no? Que son los que los llevan hasta tu casa. Ahora se ha juntado que la distribución y la producción casi son uno mismo, entonces plataformas como Disney ya ellos mismos distribuyen sus cosas, como Paramount, como Disney, como Universal, ¿no? Todos ellos ya tienen sus propias plataformas. HBO, absolutamente todos los que tampoco se me vienen rápido a la mente, ellos ya hacen las dos cosas al mismo tiempo. Pero ellos deciden, nosotros no decidimos, ¿no? Me pasó con One Piece, que cuando llegó Gold, que fue de lo primero que salió en México, me quedé con Frankie. Y después creyeron que mi voz era demasiado pesada para la serie, entonces me cambiaron y Frankie lo hizo otro compañero de doblaje. Y a mí no me enoja, ¿no? Al revés, es como, soy actor, yo no soy un personaje, yo soy actor. Y hay veces que me toca ser un personaje y hay veces que me toca ser otro. Entonces hablar de un sucesor, pues no tengo idea, ¿no? Y no dependerá de mí, dependerá de quien tenga los derechos sobre los personajes, sobre las series, sobre las animaciones, sobre las películas, y ellos elegirán la mejor opción que ellos crean para su proyecto. Yo no tengo mucho que ver ahí y tampoco es que me interese pensar en eso, porque creo que yo me debo de centrar en mi trabajo y que los que están confiando actualmente en mí se sientan tranquilos y orgullosos de haber, bueno, no orgullosos, pero sí satisfechos de haberme escogido a mí como voz de alguno de sus personajes. Y ya, yo me centro en hacer bien mi trabajo. No puedo pensar en el futuro, así como no pienso mucho en el pasado. Ya del pasado pude aprender lo que aprendí, y cuando lo revisito es para aprender más de él, pero no para clavarme y vivir no, ojalá yo me hubiera quedado con Frankie para la serie. No es mío el personaje, ¿no? Casi acabamos, pero cuando acabamos ahorita, no te vayas. Tengo unas cosas que decirte, se me pasó a decirte esto. Uh-huh. Porque ya estamos por la recta final, así que, ¿qué consejo le darías a toda esa gente que quiere meterse al doblaje? Prepárense, estudien no solamente doblaje, porque el doblaje es muy fácil, es una técnica sencilla. Lo que es difícil es ser actor y ser un buen actor, que transmita por medio de todo su cuerpo y que lo traduzca a su voz. Sean actores, estudien comunicación también, estudien discurso, estudien fonética, estudien fonología, si pueden, también métanse a estudiar canto. Sean actores integrales, porque la técnica del doblaje es muy fácil. Y por eso de pronto el fandub es algo tan llamativo,
pero que cuando tiene exigencias reales se puede llegar a quedar corto. No digo que todos sean así, hay personas que lo hacen muy bien y que creo que tienen potencial para hacerlo completamente eh, profesional, pero eh, si creen que eso es todo, no, no, o sea, hagan teatro, si se puede, hagan cine o hagan televisión y experimentense como actores porque ahí es donde está todo. Nosotros, el doblaje es una especialización de la actuación, la locución es una especialización de la actuación. No es un hecho, sí, ya pasó el tiempo de tener la voz bonita o de hacer solamente una voz agradable. No, ahora se necesita personas que interpreten, que sientan, que cautiven, que emocionen, que lleguen al auditorio y que hagan un buen trabajo. Entonces creo que siempre mi consejo será nunca dejen de estudiar, porque siempre se puede ser mejor. Ok, pues hasta aquí este video. Muchas gracias por haber estado aquí. Fue un gusto. Y recuerden que si quieren ver a alguien específico, pueden dejarlo en los comentarios. ¿O tú tienes a alguien? No, todo está bien. Espero que den like, se suscriban, lo sigan a él. Y ahí nos vemos en otro video. Adiós.